Cuando trabajamos a través de Internet o cuando adquirimos algún producto, también nos estamos arriesgando a que se produzcan fallos, porque ahí es donde no actúa el factor humano. Hemos querido también esta otra parte del mercado laboral a través de Internet, porque son muchísimos los usuarios que día tras día tienen que realizar un tipo de queja o de denuncia que normalmente tienen que ver con la tecnología móvil o con Internet. La Exposición Universal de 1992, la Expo en el Universo Global de Sevilla, revolucionó la rutina de una ciudad en la que aterrizaron los primeros teléfonos móviles. Hasta entonces, los afortunados que disponían de aquellos aparatos debían transportar una especie de central receptora de más de 10 kilos de peso para hablar sin necesidad de recurrir a una red fija. Aquel año, el de los Juegos Olímpicos de Barcelona y el pleno empleo en el corazón de la Cartuja, los sevillanos aceptaron el reto de bucear por la hoy llamada tecnología de última generación. Años después de aquella efeméride, Internet, una palabra que nació en 1969 en California, ha revolucionado el día a día de las miles de personas que, atraídas por el imán de la globalidad, han encomendado su esperanza en el mercado laboral al mundo digital. ¿Es posible ser una referencia a nivel internacional en un sector condicionado por las nuevas tecnologías en una localidad de apenas 300 habitantes? La respuesta, matizada lógicamente por los expertos, es afirmativa. La tecnología ha derribado fronteras físicas y ha permitido que un habitante de Madrid disponga de idéntica capacidad de presencia en el mercado que un ciudadano de una localidad de la Andalucía profunda. Solo hay que atreverse a innovar y ser diferente. Hoy estamos analizando un tema de portada tanto en las páginas del Correo de Andalucía como también en la televisión, porque probablemente le haya afectado a todo el mundo. Probablemente muchos de ustedes hayan recibido en su buzón una factura bastante abusiva o por el contrario han tenido que solucionar un problema con su telefonía móvil a través de un aparato electrónico y finalmente no han podido arreglar ese problema. Nosotros vamos a intentar arrojar un poco de luz en un tema que nos afecta a todos y lo vamos a hacer de la mano de Facua, porque para ello nos acompaña esta misma noche Enrique Piñero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar ahora de un problema que realmente nos afecta a todos, porque como ya decía, no hay creo que ni una persona actualmente que no se haya encontrado con una factura abusiva o con que intenta resolver un problema a través de un teléfono y le contesta una máquina. Es un problema del día a día. Sí, además llevamos ya 10 años siendo el sector de telecomunicaciones precisamente el que acapara mayor número de reclamaciones, al menos de forma más estable, ¿no? Es verdad que ha habido situaciones como por ejemplo el tema de Opening en su día, o el tema de Volkswagen, o actualmente las cláusulas suelo, que acaparan muchas reclamaciones de forma coyuntural. Pero sin embargo el sector de telecomunicaciones y ahora también el sector eléctrico son dos sectores que llevan ya mucho tiempo siendo prácticamente los que tienen mayor número de reclamaciones. Y nos parece preocupante además, ¿no?, que sean siempre los mismos sectores los que se repiten, problemas que además sucesivamente se van acumulando a lo largo del tiempo y que las administraciones la verdad es que hacen bastante poco caso a este tema, ¿no? De hecho, bueno, ya digo, no se acaba, ¿no? Siguen surgiendo cada vez nuevos problemas, los consumidores no dejan de asustarse, como bien comentas, ¿no?, porque al final resulta que cuando uno recibe la factura tiene que estar preparado para ver qué susto el que nos va a llegar ahora, y bueno, esa es la situación en la que estamos y nosotros seguiremos luchando para que eso no ocurra, ¿no? Además, esas facturas nunca se equivocan a favor del consumidor, nunca te van a cobrar de más, siempre la factura es totalmente abusiva o de una cosa que finalmente no has contratado, porque hay muchas compañías que no cumplen con esa oferta que te dan en un primer momento o con el contrato que tú has solicitado realmente. Sí, el problema es que la competencia es grande y las compañías están dispuestas a cualquier cosa, incluso a mentir, para conseguir clientes. ¿Qué ocurre? Que cuando ya las compañías han conseguido al cliente, resulta que ya no es tan bonito como te habían dicho, ya resulta que la oferta no es tan suculenta como se había presentado, ya tiene los matices que no te habían dicho, y claro, al final nosotros lo que siempre en estos casos, cuando nos llega una reclamación de este tipo a Facua, es pedir lo que es la grabación del contrato, porque ahí es donde en principio tiene que venir todo lo que son las condiciones que le han dicho al cliente, y que por lo tanto es el contrato que debemos entender válido y que el que al final es el que tiene que aplicarse, ¿no? Es decir, no lo que la compañía diga ahora de nuevo, sino lo que en su momento se contrató y lo que sirvió para convencer al cliente para cambiarse de compañía, ¿no? Estamos hablando del contrato físico y también esa grabación telefónica, ¿no?, que es lo que siempre nos dicen los operadores, esta conversación va a ser grabada para que quede todo registrado, ¿no? Sí, porque realmente es que hoy en día el 90% de contrataciones se hacen ya a través de teléfono, ¿no?
que por cierto es muy fácil siempre contratar, ¿no? Por teléfono todo es muy fácil, todo es facilidad, todo es rapidez, y sin embargo cuando un usuario quiere darse de baja, resulta que ya todo son trabas, ya es difícil, ya incluso muchas veces recomendamos que se haga por escrito porque no nos fiamos de que la baja que se pide se vaya a cumplir. De hecho muchos consumidores acuden a nosotros porque han pedido una baja y no se les ha tramitado y lo han pedido varias veces y siguen sin hacerle caso, y al final, bueno, tiene uno que hacerlo por escrito, cuando, sin embargo, como digo, cuando se contrata es todo facilidad y todo, claro, y todo muy rápido, ¿no? Normalmente estas reclamaciones, el 22% en concreto de las denuncias, vienen por parte de operadores móviles. Es el sector que más infracciones comete, por así decirlo. Sí, eso también va en consonancia con lo que es el número de contratos, ¿no? Antiguamente había más reclamaciones en telefonía fija porque, digamos, había un mayor número de consumidores que con teléfono móvil. Hoy en día es al revés, hay más líneas móviles que líneas fijas, y también hay, digamos, quizás más vía para el fraude, ¿no? De hecho, muchas de las reclamaciones que nos llegan ahora tienen que ver, por ejemplo, con lo que son conexiones de pagos a terceros. Si a algún consumidor le ha llegado algo así y nos está escuchando, le va a sonar, porque son, digamos, cargos que te vienen en la factura, que viene pagos a terceros, que son cargos que te vienen muchas veces por haberte simplemente navegado, haberte metido en una página, y resulta que en cualquier sitio un consumidor que va, pues le tienen que informar de qué contrata, de cuánto cuesta, pero sin embargo cuando uno navega por internet parece que se suscribe fácilmente a cualquier servicio sin que nadie te informe de lo que es, sin que nadie te informe de cuánto cuesta, y que sin embargo cuando tú recibes la factura es cuando te dicen que es que te has metido en un sitio que no sabes cuál es, que nadie te ha dicho nada, pero que sin embargo te lo están cobrando en la factura, ¿no? Realmente hay que tener 1000 ojos con este tipo de contrataciones, hay que hacerlo todo con mucho cuidado y prestando atención a cada cláusula. A cada cláusula, y no fiarnos tampoco nunca de cuando nos ofrecen algún tipo, por ejemplo, de juego, de regalo, cualquier cosa que nos haga sospechar. Normalmente detrás lo que se esconde es algún tipo de artimaña o de fraude que termina haciendo que el consumidor reciba un cargo en su factura, que además no se da cuenta en ese momento, sino que se da cuenta después cuando la recibe, y que ya es un poco más difícil, digamos, actuar, ¿no? Enrique, ¿qué otros sectores registran tantas denuncias, además del sector de la telefonía móvil y además de Internet? Los bancos, me imagino que con todo el tema de las cláusulas suelo, habrán tenido también alguna que otra denuncia. Sí, bueno, de hecho, ya digo, son sectores más coyunturales, como en su día ocurrió con Opening, como ocurrió con Volkswagen, y como ahora ocurre con la banca, en la que es verdad que ahora mismo pues la mayoría de reclamaciones que entran van encaminadas en lo que eran las cláusulas suelo, es decir, la cantidad de personas a los que los bancos le colaron, de hecho, ese tipo de cláusulas que hacían que, aunque los intereses están muy bajos, ellos siempre están pagando lo mismo, es decir, están pagando mucho más de lo que deberían pagar, y que ha hecho que realmente pues el número de reclamaciones en ese sector haya aumentado mucho. Aparte también ha aumentado bastante lo que es el sector eléctrico, y además yo creo que es importante apuntar este dato, ¿no? Porque casualmente cuando los sectores se han liberalizado, y hablo por ejemplo de la telefonía en su día y hace menos tiempo el sector eléctrico, ha sido cuando ha coincidido un mayor número de reclamaciones. Es decir, se nos intenta vender la liberalización de un sector, ¿no?, como algo positivo, como algo que se supone que va a traer competencia, que va a traer mayor calidad, que va a traer una bajada de precio, y sin embargo, cuando se hace con la telefonía y se ha hecho más recientemente con el sector eléctrico, ha sido todo lo contrario. No ha habido bajada de precio, no ha habido aumento de calidad, y lo que sí ha habido es un aumento impresionante de reclamaciones, ¿no? Por tanto, habrá que ver si esa supuesta liberalización es tan buena como nos dicen o más bien lo contrario, ¿no? En definitiva nos toca tener muchísimo cuidado, como decíamos, y bueno, me imagino que alguna que otra recomendación, ¿no?, desde Facua. Sí, la recomendación en principio, bueno, estar siempre cauteloso, como bien dice, pero sobre todo reclamar, ¿no? Porque realmente hay personas que erróneamente creen que no se puede hacer nada contra las grandes compañías, contra los bancos, telefónicas, eléctricas, pero sin embargo en la práctica se demuestra que nosotros ganamos muchas de las reclamaciones que interponemos, tenemos un buen nivel, un buen porcentaje de reclamaciones que se ganan, y por lo tanto está claro que cuando un usuario tiene razón y la ley está de su parte, finalmente lo termina ganando. Cuesta, pero bueno, cada vez somos más fuertes. No es lo mismo un consumidor solo que va a una compañía que una sección de consumidores que le respalda, que tiene fuerza, que conoce la ley y que por lo tanto está mucho más preparada para defenderlo, ¿no? Igual el consumidor en un primer momento le puede dar algo de pereza, ¿no?, meterse en tanto lío como pueda llegar a pensar, pero al fin y al cabo una pequeña factura de más tras otra a las grandes compañías les hace un favor. Merece la pena siempre reclamar,
sobre todo ya no solamente porque son pequeñas cuantías, las compañías lo saben, pero como tú bien dices, muchas pequeñas cuantías es una gran cantidad y sobre todo hay que reclamar, sobre todo para evitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Es decir, al final, si no hacemos nada y permanecemos pasivos, los fraudes se van a seguir cometiendo. Si lo reclamamos, entendemos que eso, bueno, pues al final la compañía lo va a compensar y se terminará acabando poco a poco, como por ejemplo se terminó el tema del redondeo, ¿no? No nos acordamos que hasta hace no mucho las compañías cobraban los minutos completos, aunque una persona hubiera llamado solamente, imagínate, 15 segundos, ¿no? Le cobraban un minuto completo. Eso se terminó acabando porque se luchó y se consiguió. Creemos que es la única forma de conseguir que los fraudes acaben, ¿no? Enrique, un placer que estés aquí con nosotros en Sevilla al Minuto. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión cuando haya menos quejas, menos denuncias por este tema. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Gracias.